En las profundidades de la historia estadounidense existen linajes cuyo legado no está marcado únicamente por la opulencia, sino también por la sombra de los secretos. La familia Stanford encarna este tipo de herencia. Detrás de sus imponentes mansiones, sus prestigiosas universidades y sus estatuas conmemorativas, se oculta una narrativa compleja que entrelaza la ambición, la tragedia y el poder. Sin embargo, surge la interrogante de cómo una familia que contribuyó a forjar el futuro de la nación pudo verse envuelta en uno de los episodios más enigmáticos y oscuros de su época. El origen de esta saga se sitúa en un periodo en el que el mundo avanzaba al ritmo imparable del hierro y el vapor. A mediados del siglo XIX, América se expandía hacia el oeste con una velocidad sin precedentes. Los rieles del ferrocarril surcaban desiertos vastos, montañas imponentes y valles profundos, conectando costas que hasta entonces parecían pertenecer a mundos distintos. En este contexto de transformación, Leland Stanford emergió como una figura central, un hombre ambicioso, astuto y, según muchas crónicas, implacable cuando la situación lo requería. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. Leland había nacido en una familia de agricultores en Nueva York, pero su perspicacia le permitió comprender rápidamente que su destino no radicaba en la labor de la tierra, sino en el dinámico mundo de los negocios. La pregunta que surge es qué motiva a un individuo a abandonar todo lo conocido para aventurarse en lo ignoto. Quizás fue la intuición de que la verdadera fortuna se encontraba en los caminos aún no explorados. Cuando la fiebre del oro atrajo a miles de soñadores a California, Leland visualizó más allá del brillo del metal precioso. Entendió que el verdadero valor residía en la capacidad de transportar dicho metal y con él a las personas y los bienes. Así comenzó su inexorable vínculo con la industria ferroviaria. En aquella era, la expansión hacia el oeste constituía una empresa de proporciones colosales, y quienes controlaban las vías férreas dominaban, en esencia, el futuro del país. En colaboración con otros influyentes hombres de negocios de su tiempo, Leland fundó la Central Pacific Railroad, la compañía encargada de construir la sección occidental del primer ferrocarril transcontinental. No obstante, detrás de esta epopeya de progreso y audacia ingenieril se ocultaban realidades más turbias: los contratos gubernamentales, los sobreprecios inflados, la explotación laboral sistémica y las intrincadas alianzas políticas convirtieron la construcción de la vía en un campo minado de intereses cruzados y conflictos de ética. ¿Era posible que el ambicioso sueño del progreso nacional pudiera gestarse sin la presencia inherente de la corrupción? Probablemente no. Los Stanford, los Crocker, los Huntington y los Hopkins formaron un consorcio conocido como los Cuatro Grandes. Juntos, tejieron una red de influencia tan poderosa que parecía escapar a cualquier control. El capital fluía incesantemente desde Washington hasta Sacramento, y los ferrocarriles se extendían como venas metálicas sobre la vasta extensión territorial. Mientras la nación celebraba con euforia el triunfo de la ingeniería, miles de trabajadores chinos morían en silencio bajo las condiciones laborales brutales a las que eran sometidos. En los gélidos túneles de Sierra Nevada, la dinamita y el hielo se convertían en verdugos invisibles y despiadados. Leland Stanford, por su parte, cultivaba una imagen pública de hombre honorable, benefactor generoso y visionario audaz. En su imponente mansión, junto a su esposa Jane, se presentaba como un modelo de virtud cívica, mientras los rumores sobre contratos amañados y fortunas infladas circulaban discretamente entre los pasillos del poder político y económico. Sin embargo, el destino, con su inexorable lógica, no tarda en reclamar sus deudas. En medio de la opulencia y el prestigio social, una tragedia personal marcó un giro decisivo en el rumbo de la familia. Su único hijo, Leland Stanford Jr., enfermó gravemente durante un viaje por Europa.
Tenía tan solo 15 años cuando la vida se le escapó de las manos. La pregunta que emerge es qué puede hacer la riqueza y el poder frente a la inminencia de la muerte. Nada. Ni los vastos ferrocarriles ni las suntuosas mansiones pudieron salvar al heredero del incipiente imperio. Devastados por la inconmensurable pérdida, Leland y Jane buscaron una forma de perpetuar la memoria de su hijo. Fue entonces cuando surgió la idea de fundar una universidad que llevara su nombre, la Universidad Stanford, una institución que, según su visión, sería un regalo perdurable para la juventud de América, el hijo que nunca podrían recuperar. Pero incluso en este gesto de aparente redención y altruismo, la sombra del poder y sus orígenes persistía. La universidad se erigió sobre tierras que habían sido adquiridas gracias a los beneficios sustanciales de contratos públicos y a los privilegios derivados de la concesión de los ferrocarriles. Detrás del idealismo educativo que proclamaban, persistía el eco de las maniobras empresariales, a menudo cuestionables, que habían edificado la fortuna familiar. Con el transcurso del tiempo, Leland envejecía rodeado tanto de admiradores como de enemigos acérrimos. Su salud se deterioraba progresivamente, pero su poder político y económico seguía intacto. No obstante, algo crucial cambió poco antes de su fallecimiento. Una serie de conflictos legales con el gobierno federal amenazaba con despojar a la familia de una parte considerable de su riqueza. El Estado reclamaba que las empresas ferroviarias debían devolver millones en préstamos. Si esta reclamación prosperaba, la recién fundada universidad se vería privada de sus fondos de sostenimiento, y entonces, como si el destino reiterara su ironía, ocurrió un evento inesperado. Leland falleció de manera repentina en 1893, en circunstancias que muchos consideraron sospechosas. Oficialmente se atribuyó su muerte a un fallo cardíaco. Pero, ¿fue realmente un accidente natural o existían intereses ocultos detrás de su deceso? Jane, ahora viuda, asumió el control del vasto imperio con una determinación y una fuerza que sorprendieron a todos sus contemporáneos. Durante años, libró una batalla encarnizada contra bancos, abogados y políticos para mantener viva la universidad. Su vida se convirtió en un pulso constante contra el olvido y la adversidad. Sin embargo, no podía imaginar que, décadas después, otro misterio mancharía nuevamente el apellido Stanford. En 1905, la historia pareció repetirse con una inquietante resonancia. Jane, ya anciana, viajó a Honolulu en busca de descanso y un clima más benigno. Allí, tras una cena aparentemente tranquila, comenzó a sentirse indispuesta. Los médicos que la atendieron sospecharon de un envenenamiento con estricnina. La pregunta que surgió fue: ¿alguien había intentado asesinarla deliberadamente? Las investigaciones subsiguientes se enredaron en un laberinto de contradicciones, intereses políticos ocultos y silencios convenientes. El culpable nunca fue identificado. Algunos culparon a los sirvientes, otros insinuaron un complejo complot financiero. Pero lo cierto es que la muerte de Jane Stanford sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia estadounidense. Una mujer que había sobrevivido a la pérdida de su único hijo, a batallas legales extenuantes y a la soledad inherente al poder, terminó sus días bajo un velo de sospecha y enigmas. La pregunta que muchos se hicieron en aquel entonces y que aún flota en el aire es: ¿quién tenía tanto que ganar con su desaparición? Existen quienes afirman que dentro de la propia universidad existían profundas tensiones internas. Algunos administradores se oponían al control férreo que Jane ejercía sobre las decisiones institucionales. Otros, por su parte, temían que su vasta fortuna desapareciera junto con ella, poniendo en riesgo la estabilidad de la institución. Lo que resulta innegable es que su muerte marcó el final de una era específica. La Universidad de Stanford, nacida de una tragedia personal, se convirtió con el tiempo en un símbolo de innovación y progreso educativo. Pero, ¿a qué precio se logró este prestigio? Los rieles del ferrocarril, que financiaron su creación, también fueron los caminos de la explotación laboral y la injusticia. Las fortunas amasadas entre sobornos y contratos éticamente cuestionables
terminaron sosteniendo la educación de generaciones enteras de estudiantes. ¿Puede la historia, por sí misma, redimir sus propios pecados originales? Tal vez sí, o quizás simplemente los disfraza bajo nuevos nombres y nuevas figuras heroicas. Lo cierto es que, más de un siglo después, la herencia de los Stanford sigue viva, presente en laboratorios de vanguardia, bibliotecas repletas de conocimiento y leyendas que perduran. A veces, los muros de las universidades más prestigiosas guardan secretos que el paso del tiempo no logra borrar por completo, y detrás de cada estatua conmemorativa, de cada nombre grabado en piedra, puede esconderse una historia que comenzó con el olor penetrante del hierro, el humo embriagador del opio y el eco persistente de un misterio sin resolver. ¿Fue Leland Stanford un visionario audaz o un oportunista sin escrúpulos? ¿Fue Jane una heroína abnegada o una víctima pasiva de las circunstancias? ¿Y qué hay del joven Leland Jr., cuya temprana muerte fue el catalizador de todo este entramado? Quizás, en última instancia, la respuesta no resida en los documentos o en los archivos históricos, sino en la paradoja inherente que define a toda gran historia, la de aquellos individuos que buscan dejar una huella perdurable, sin saber que el tiempo, con su implacable juicio, siempre decide cómo recordarlos. La historia de los Stanford continúa, extendiéndose más allá del siglo XIX, mientras la universidad que ellos fundaron se erige como un punto de partida crucial para el futuro de la tecnología, la ciencia y el poder global. Sin embargo, ¿podría Leland haber imaginado que, un día, de las aulas construidas en memoria de su hijo, nacerían las empresas que dominarían el planeta en la era digital? Lo que comenzó con rieles de acero y el poder del vapor terminaría transformándose en intrincados circuitos electrónicos y el silicio, y quizás, en el fondo más recóndito de su ambición, ese fue siempre el verdadero anhelo de los Stanford: construir no solo un legado perdurable, sino un imperio que sobreviviera incluso al misterio de su propia caída. Cuando el siglo XX comenzaba a desplegarse, la Universidad de Stanford era todavía una idea incipiente, un sueño que se aferraba tenazmente a los recuerdos dolorosos de una tragedia familiar. Los primeros estudiantes caminaban entre los edificios de piedra rojiza y los jardines recién plantados, sin poder imaginar que aquel lugar, erigido sobre la desolación de una pérdida inconsolable, se convertiría con el tiempo en el corazón palpitante del progreso estadounidense. Sin embargo, los cimientos de ese idílico paraíso académico estaban, en lo profundo, manchados por los secretos inconfesables del pasado. Jane Stanford, envuelta en su luto perpetuo, concebía la institución como una extensión etérea del alma de su hijo. Todo debía alcanzar la perfección absoluta, y su control sobre cada decisión era, por ende, total y sin fisuras. Revisaba meticulosamente los informes financieros, supervisaba con celo las contrataciones de personal y vigilaba con determinación que ningún profesor se desviara de su visión original y sus principios. ¿Era ella una madre protectora que velaba por el legado de su vástago o una mujer consumida por una obsesión irrefrenable? Aquellos que la conocieron de cerca afirmaban que su mirada, serena pero inquebrantable, poseía la capacidad de infundir duda en cualquier consejero. A pesar de la aparente calma que reinaba en la superficie, las tensiones crecían en silencio en el interior de la institución. En los pasillos resonaban susurros discretos sobre desvíos de fondos, rivalidades académicas encubiertas y ambiciones contenidas. Muchos consideraban que Jane era un obstáculo insalvable para el desarrollo moderno de la universidad, que su presencia mantenía a la institución anclada en un duelo perpetuo y una visión anticuada. Sin embargo, para otros, su liderazgo firme y su inquebrantable voluntad eran lo único que sostenía la promesa de grandeza que había nacido entre lágrimas de dolor. En 1904, Jane tomó la decisión de alejarse temporalmente de California y emprender un viaje por el vasto Pacífico. Quizás buscaba un merecido descanso, o, tal vez, presentía que una oscuridad ominosa la acechaba. En su diario personal, anotó frases enigmáticas sobre la profunda desconfianza que sentía hacia algunas personas de su entorno más cercano.
¿Acaso intuía con premonición que el peligro se encontraba mucho más cerca de lo que imaginaba? Durante su estancia en Honolulu, las cartas que enviaba a sus allegados transmitían una sensación extraña y perturbadora, una mezcla de melancolía profunda y advertencia velada, hasta que, una noche fatídica, después de una cena con un pequeño grupo de acompañantes, comenzó a sentirse gravemente indispuesta. La escena que siguió fue confusa y caótica, con testimonios contradictorios que oscurecían la verdad. Algunos aseguraron que había ingerido agua de una botella que ya estaba abierta. Otros afirmaron con insistencia que fue un té lo que la hizo enfermar súbitamente. Horas después, los espasmos se intensificaron dramáticamente y su respiración se volvió irregular y forzada. Los médicos locales diagnosticaron un envenenamiento por estricnina, una noticia que conmocionó a toda California. La prensa llenó sus páginas con titulares cargados de sospechas e intriga, y la muerte de Jane Stanford se transformó en un enigma que parecía extraído de las páginas de una novela detectivesca. Las autoridades de Hawái iniciaron una investigación formal, pero los resultados fueron tan confusos y ambiguos como las versiones dispares de los testigos presenciales. En cuestión de días, el caso fue cerrado apresuradamente con una conclusión oficial y conveniente: muerte accidental. Sin embargo, los médicos que la habían atendido insistieron enfáticamente en que no cabía duda alguna. Alguien había intentado asesinarla deliberadamente. ¿Quién podría desear la muerte de una mujer ya anciana, cuya vida se resumía en preservar la memoria de su hijo fallecido? Al regresar el cuerpo a California, el silencio en torno al suceso fue casi absoluto y ominoso. Los directivos de la universidad evitaron discutir el tema públicamente. Los periódicos que antes clamaban por justicia fueron, poco a poco, apagando sus titulares sensacionalistas, y el misterio quedó sepultado entre homenajes póstumos y discursos solemnes. Sin embargo, el rumor persistió en los círculos internos, y con él una sospecha que jamás fue resuelta por completo. Entre los nombres que surgieron como posibles culpables aparecieron figuras respetadas dentro de la propia institución. Uno de ellos era David Starr Jordan, el primer presidente de la universidad, un hombre que se había ganado la confianza de Leland en vida, pero que mantenía una relación tensa y conflictiva con Jane. Jordan creía firmemente que la universidad debía ser una institución autónoma y moderna, mientras que ella insistía en mantenerla fiel al espíritu y los principios originales de su fundación. ¿Podría una disputa académica interna escalar hasta transformarse en un crimen? Cuando los documentos de la investigación fueron revisados años más tarde, algunas piezas clave no encajaban en la versión oficial. El análisis de las botellas encontradas, los testimonios contradictorios de los sirvientes y la rapidez con que el caso fue cerrado despertaron nuevas dudas e inconsistencias. Todo parecía indicar que alguna figura poderosa había preferido silenciar el escándalo antes de permitir que el nombre de Stanford se manchara públicamente con una investigación criminal. Tras la muerte de Jane, el control de la universidad pasó a manos de la junta directiva. Fue el inicio de una nueva era, más pragmática, más ambiciosa y menos sentimental. El ideal romántico con el que la familia había fundado la institución se transformó en una maquinaria eficiente de progreso científico y educativo. Poco a poco, las aulas comenzaron a llenarse de jóvenes ingenieros, inventores y soñadores que miraban hacia el futuro con la misma determinación con la que Leland había mirado los rieles del ferrocarril medio siglo atrás. Pero incluso el progreso, en su avance, tiene un precio oculto. A medida que el campus crecía y se modernizaba, también lo hacía la distancia con sus orígenes fundacionales. El legado de los Stanford, que había comenzado con tragedias familiares y ferrocarriles manchados de sudor y polvo, fue quedando relegado a las estatuas conmemorativas y los retratos oficiales. Nadie quería hablar del opio que había financiado parte de las fortunas de los cuatro grandes, ni de los trabajadores inmigrantes cuyos cuerpos quedaron enterrados bajo la nieve implacable de Sierra Nevada.
¿Puede una institución construida sobre sombras y decisiones moralmente ambiguas alcanzar la pureza que predica y enarbola? Tal vez el tiempo suaviza las aristas más incómodas, pero nunca logra borrar completamente las huellas. Mientras los estudiantes cruzaban los patios bajo el sol brillante de California, pocos eran conscientes de que caminaban sobre una historia intrincadamente tejida con ambición desmedida, dolor profundo y un misterio persistente. Décadas más tarde, cuando el siglo XX avanzaba hacia su mitad, la universidad se había convertido en un epicentro de conocimiento, innovación y experimentación científica. En sus laboratorios se gestaban las semillas de una nueva y revolucionaria era, la tecnológica. En las mismas tierras que un día fueron símbolo de la expansión ferroviaria, comenzaban a levantarse empresas que transformarían el mundo de manera radical. De aquellas aulas surgirían nombres que, al igual que los Stanford en su tiempo, moldearían el destino de la humanidad. Jóvenes con ideas que parecían imposibles, profesores visionarios y una energía creativa que recordaba, de algún modo, el impulso indomable de aquel hombre que una vez soñó con conectar un continente. ¿Era esa la redención final del apellido Stanford? ¿O simplemente el reflejo moderno del mismo deseo insaciable de poder? El espíritu de la familia seguía presente, aunque ya no en forma de rieles de acero ni de ruidosas locomotoras, sino de circuitos electrónicos y pantallas digitales. De cierta manera, la historia parecía repetirse bajo nuevos símbolos y tecnologías. Lo que antes se transportaba con hierro y carbón, ahora se movía con información y luz. Y una vez más, la ambición desmedida era el motor incesante que impulsaba todo el progreso. Las sombras del pasado, sin embargo, nunca desaparecen por completo. De tanto en tanto, los archivos antiguos vuelven a abrirse, las cartas privadas se publican y los nombres de Leland y Jane resurgen entre rumores y teorías de conspiración. Algunos investigadores aseguran con convicción que el misterio de su muerte aún puede resolverse, que existen pruebas ocultas en correspondencias olvidadas o en informes extraviados. Otros, en cambio, creen que la verdad fue enterrada junto con ellos, protegida por el silencio cómplice de una institución que aprendió a mirar hacia adelante sin volver la vista atrás. Pero hay una pregunta que sigue flotando como un eco persistente en la historia. ¿Fue la familia Stanford víctima de su propio éxito desmesurado? Porque a veces el poder que construye imperios colosales es el mismo que, paradójicamente, los destruye. La grandeza, en ocasiones, puede ser solo otra forma sofisticada de fragilidad, una torre majestuosa erigida sobre cimientos demasiado humanos y, por ende, falibles. Y así, cada vez que un estudiante cruza los arcos históricos de la universidad, tal vez sin saberlo, pisa el terreno de una tragedia personal convertida en un legado universal, un lugar donde la ambición desmedida, el dolor inconsolable y el misterio persistente se entrelazan inextricablemente como los rieles que unieron un vasto continente, recordándonos que el progreso, por admirable y loable que parezca, siempre deja algo atrás, a menudo oculto y olvidado. Los años que siguieron a la muerte de Jane Stanford consolidaron una profunda transformación institucional. La universidad, liberada del control familiar directo, comenzó a operar con un aire renovado, más pragmático y, en cierta medida, más comercial. En medio del auge industrial y el surgimiento de nuevas fortunas, Stanford se posicionó estratégicamente como un laboratorio de ideas innovadoras para el incipiente siglo XX. Sin embargo, entre los muros de piedra del campus, el nombre Stanford aún resonaba con una mezcla de respeto académico y una tenue superstición. Era como si el espíritu fundacional de sus creadores continuara vigilando desde algún rincón invisible, observando cómo la institución se apartaba gradual, pero inexorablemente de su origen sentimental y personal. La nación entera experimentaba un cambio acelerado. Las locomotoras de vapor, símbolos de poder en el siglo anterior, cedían su lugar a los automóviles y a las fábricas que rugían incesantemente día y noche. En California, una nueva clase de empresarios e innovadores científicos
comenzaba a emerger, impulsada por un ideal distinto al de los viejos magnates del hierro y el carbón. Ahora, la conquista no era territorial, sino fundamentalmente tecnológica. La electricidad, el telégrafo, el teléfono y las primeras máquinas de cálculo encendían una revolución silenciosa, pero de vastas implicaciones. En ese contexto dinámico, la Universidad de Stanford se transformó en un refugio y un catalizador para aquellos visionarios que buscaban inventar el futuro. Los profesores fomentaban activamente la experimentación y la investigación, y los alumnos más inquietos encontraban el apoyo necesario para llevar sus ideas innovadoras más allá de los confines del aula. Fue allí donde, décadas más tarde, se gestaría un fenómeno que transformaría radicalmente el planeta, el nacimiento del denominado Valle del Silicio. Pero, antes de alcanzar ese hito tecnológico, aún quedaban heridas abiertas y cuentas pendientes. El apellido Stanford seguía siendo motivo de intenso debate y escrutinio. Algunos críticos consideraban que la fortuna que había dado vida a la universidad provenía de un pasado moralmente cuestionable. Las conexiones de Leland con el comercio del opio, su apoyo a prácticas laborales abusivas y su cercanía con políticos corruptos eran temas incómodos que muchos preferían evitar mencionar en público. Otros, en cambio, defendían su visión como la de un pionero pragmático que supo entender y capitalizar el espíritu de su tiempo. ¿Puede un legado histórico ser, al mismo tiempo, grandioso y oscuro? Quizás sí. La historia no se construye con elementos de pureza impoluta, sino con contradicciones inherentes y complejidades éticas. Leland Stanford había financiado un sueño colosal, pero lo había hecho con las mismas manos que manipularon contratos, presionaron a jueces y compraron voluntades políticas, y Jane, en su afán por redimir el apellido familiar, había levantado una institución destinada a eclipsar los pecados morales de su esposo. Pero, como toda herencia manchada por la ambición desmedida, lo que comenzó como un acto de redención terminó, paradójicamente, en una atmósfera de sospecha y misterio. Mientras tanto, el mundo continuaba su avance imparable. A mediados del siglo XX, la universidad ya era reconocida internacionalmente por su excelencia académica y su vanguardia científica. En sus aulas se formaban ingenieros que soñaban con máquinas capaces de pensar, físicos que estudiaban los secretos intrincados de la materia y economistas que moldearían el capitalismo moderno. Entre ellos surgieron figuras que, sin saberlo plenamente, estaban a punto de cambiar la historia de la humanidad tanto como los ferrocarriles lo habían hecho un siglo antes. Aquel espíritu de innovación, que parecía haber nacido del dolor y la tragedia, comenzó a atraer a mentes brillantes de todas partes del mundo. En los alrededores del campus universitario comenzaron a levantarse pequeños talleres y laboratorios improvisados. Allí se mezclaban las ideas audaces de los jóvenes con las inversiones de empresarios visionarios. Los ecos del hierro y el vapor fueron reemplazados por el zumbido constante de la electricidad y el olor penetrante del estaño derretido. Sin proponérselo explícitamente, Stanford se había convertido en el epicentro de una nueva revolución industrial, una que no necesitaba rieles de acero, sino cables de fibra óptica y circuitos electrónicos. Sin embargo, bajo el brillo resplandeciente del progreso, persistían los fantasmas del pasado. Algunos profesores veteranos recordaban con inquietud los años turbulentos de la fundación de la universidad. Las cartas personales de Jane Stanford aún se conservaban celosamente en los archivos históricos, y algunos fragmentos revelaban temores profundos que nunca habían sido tomados seriamente en cuenta. En una de ellas, escrita poco antes de su muerte, expresaba: «Existen fuerzas que desean ver caer este sueño. No todas visten ropas humildes». ¿A quién se refería con esta enigmática frase? Nadie lo sabe con certeza, pero esa advertencia ha perseguido a los historiadores durante décadas, alimentando la intriga. La muerte de Jane, envuelta en un denso velo de misterio, dejó una herida que jamás cicatrizó por completo en la historia de la institución. Con el paso del tiempo, la universidad intentó activamente borrar el escándalo de su narrativa oficial, relegándolo a una nota de pie de página. Pero cada tanto, un nuevo investigador encontraba inconsistencias,
documentos perdidos o testimonios olvidados. Algunos incluso afirmaron con convicción que Jane había descubierto algo que amenazaba a figuras influyentes de la época y que su muerte no fue un acto aislado, sino una advertencia a otros. ¿Era posible que el crimen estuviera relacionado con los ferrocarriles o con el dinero que financiaba la universidad? Las conexiones entre empresas, políticos y banqueros en aquella época eran tan densas y complejas como la intrincada red de vías férreas que cruzaba el país. Lo que se sabía públicamente era sólo una pequeña parte de una vasta red de favores, deudas y secretos, y los Stanford, en su apogeo, se encontraban precisamente en el centro neurálgico de esa intrincada red. Con los años, el apellido familiar fue perdiendo protagonismo directo en la gestión universitaria. La universidad creció y se desarrolló más allá de su fundación original, y la historia personal de la familia se convirtió casi en una leyenda. Sin embargo, el misterio permaneció como una sombra elegante, siempre presente pero nunca resuelta del todo. Los estudiantes de historia, fascinados por la mezcla de poder y tragedia, comenzaron a ir a estudiar los archivos del caso, intentando reconstruir los últimos días de Jane Stanford. Algunos concluyeron que fue asesinada por alguien cercano a ella, otros que la causa real fue un accidente provocado por un medicamento contaminado, pero ninguna explicación logró cerrar el círculo de dudas. Los documentos oficiales desaparecieron misteriosamente, los testigos se contradijeron en sus declaraciones y los rumores se multiplicaron sin control. El enigma se volvió parte inherente del ADN de la institución, una historia que todos conocían en voz baja, pero pocos se atrevían a discutir abiertamente. Con el tiempo, la universidad comenzó a adoptar un nuevo símbolo institucional, el de la superación del pasado y la mirada hacia el futuro. Lo que antes fue una herida dolorosa se transformó en un impulso poderoso. El espíritu de búsqueda, de rebeldía intelectual y de innovación se consolidó como su identidad fundamental. Los viejos fantasmas se volvieron parte de su leyenda, una advertencia silenciosa sobre el precio ineludible del poder y la grandeza. Pero si uno observa con atención, aún hay rastros del origen de la universidad en cada rincón del campus, en los arcos de piedra que llevan el nombre de Leland, en las inscripciones que evocan el amor de una madre y en el museo que alberga los retratos de una familia que, sin quererlo, cambió el destino de un país. Allí, entre los ecos del pasado, la historia parece repetir su pregunta más incisiva. ¿Cuánto de lo que somos en el presente está construido sobre lo que callamos y ocultamos de nuestro pasado? El tiempo convirtió a la Universidad de Stanford en un templo del conocimiento global, pero su nacimiento fue, en última instancia, una ofrenda al dolor más profundo. Su esplendor actual es inseparable de su origen contradictorio. Leland y Jane soñaron con educar a la juventud de América, pero lo hicieron con la fortuna nacida del comercio y la especulación, de los trenes que dividieron montañas y también, metafóricamente, vidas. Aun así, el destino les concedió lo que más anhelaban, la inmortalidad, no a través de su sangre, sino a través de su nombre, un nombre que, más de un siglo después, sigue siendo sinónimo de poder, prestigio y misterio. Y aunque el mundo cambió radicalmente, la esencia de su historia sigue siendo la misma, el deseo humano de dejar una huella perdurable, aun cuando el precio sea la oscuridad que acompaña inevitablemente a la grandeza. Quizá por eso, cada cierto tiempo, entre los pasillos silenciosos del campus, alguien vuelve a preguntar: ¿quién envenenó a Jane Stanford? Y aunque nadie pueda responder con certeza absoluta, la pregunta sigue viva, recordando que incluso los imperios construidos con las mejores intenciones nacen de secretos profundos que el tiempo se niega a revelar por completo. La muerte de Jane Stanford marcó el final de una era y el inicio de un mito perdurable. Durante los primeros años del nuevo siglo, mientras el país se modernizaba a pasos agigantados, su historia se transformó en un susurro persistente entre los muros de la universidad. Los profesores más antiguos evitaban hablar del tema, como si temieran despertar algo que debía permanecer dormido. Los nuevos alumnos, en cambio, apenas conocían la verdad. Lo que sabían provenía
de versiones fragmentadas, cuentos transmitidos en los dormitorios, rumores que se mezclaban con el aire fresco del campus y las leyendas que toda gran institución necesita para sentirse viva y con un pasado mítico. La universidad creció en tamaño y prestigio. Nuevos edificios imponentes se levantaron sobre los terrenos donde antes solo había polvo y silencio. El ferrocarril, que alguna vez había sido el símbolo inconfundible del poder de Leland, se convirtió en una reliquia del pasado, superada por las nuevas tecnologías. Las locomotoras ya no dictaban el rumbo del progreso, ahora eran los motores eléctricos, los cables de cobre y los laboratorios repletos de jóvenes con ideas que parecían imposibles, los que movían el mundo. Y aunque las máquinas cambiaron radicalmente, la ambición subyacente siguió siendo la misma. Stanford se transformó en un lugar donde la innovación se respiraba como un perfume invisible y omnipresente. Años más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, algo nuevo comenzó a gestarse en los alrededores de la universidad. Un puñado de ingenieros y soñadores empezó a fundar pequeñas empresas que operaban modestamente en garajes y almacenes. Nadie imaginaba que esos talleres improvisados serían el origen fundamental del futuro tecnológico. Nombres como Hewlett y Packard, más tarde conocidos por sus iniciales, surgieron del mismo espíritu emprendedor que una vez guió a los Stanford, la convicción inquebrantable de que el mundo podía cambiar con una idea audaz y una determinación suficiente. Podría decirse que el legado de Leland revivió bajo una nueva forma tecnológica, tal vez. Lo que en el siglo XIX había sido el ferrocarril como motor de progreso, en el XX se transformó en la tecnología y, de alguna manera sutil pero profunda, la universidad actuó como el puente entre ambos mundos. El hierro y el vapor dieron paso al silicio y la electricidad. Los rieles se convirtieron en intrincados circuitos electrónicos. La conexión física entre costas se transformó en una conexión global entre mentes. Sin embargo, la historia, con su implacable justicia, nunca deja de cobrar sus deudas pendientes. Los archivos familiares de los Stanford, que durante décadas habían permanecido celosamente sellados, comenzaron a revelar detalles inquietantes y perturbadores. Se descubrieron cartas privadas en las que Jane mencionaba presiones indebidas, chantajes sutiles y temores profundos. También aparecieron documentos que mostraban cómo la fortuna familiar estaba más ligada de lo que se pensaba inicialmente al comercio del opio, un negocio que, en el siglo XIX, había enriquecido a numerosos empresarios occidentales a costa del sufrimiento incalculable de millones de personas en Asia. ¿Podía el vasto imperio de los Stanford haber nacido, en parte, del mismo tráfico ilícito que había destruido familias enteras al otro lado del mundo? Las pruebas eran ambiguas y circunstanciales, pero suficientes para sembrar una duda persistente. Los historiadores debatían con cautela. Algunos afirmaban que Leland nunca participó directamente en el tráfico de opio, sino que su banco servía como intermediario financiero para operaciones vinculadas al comercio oriental. Otros sostenían que el dinero proveniente del opio fue una de las raíces silenciosas y ocultas que alimentaron el rápido crecimiento y la expansión de los ferrocarriles. Sea como fuere, el relato histórico se volvía cada vez más complejo y matizado. Lo que antes se había contado como una historia lineal de esfuerzo individual y redención moral, empezaba a mostrar sus sombras más profundas y sus contradicciones, y esas sombras alcanzaban también al presente. Las empresas tecnológicas que surgieron bajo la influencia de Stanford eran herederas, aunque indirectas, de aquella compleja herencia. El progreso moderno, impulsado por la universidad, parecía llevar en su ADN la misma mezcla de visión audaz y ambición desmedida que había caracterizado a sus fundadores. En los años posteriores, la imagen de Leland Stanford fue reinterpretada múltiples veces por historiadores y el público en general. Para algunos, fue un símbolo del sueño americano, un hombre que ascendió desde la nada hasta construir un vasto imperio. Para otros, fue el ejemplo perfecto de cómo el poder económico puede corromper incluso las mejores intenciones y los ideales más nobles. Su retrato, colgado en los salones más antiguos del campus, parecía observar, con una expresión ambigua,
mitad orgullo por sus logros, mitad advertencia silenciosa. Jane, en cambio, fue recordada de un modo más trágico y conmovedor. Su figura se convirtió en el emblema de la maternidad doliente, de la mujer que, incapaz de aceptar la muerte de su único hijo, decidió entregar su vasta fortuna a la juventud para la educación. Sin embargo, quienes estudiaron sus cartas personales descubrieron en ella algo más profundo, una mente aguda, una estratega silenciosa que comprendía la política tan bien como su esposo. Muchos de los contratos y decisiones clave de la familia llevaban su firma y su impronta, no la de Leland, revelando su influencia oculta. ¿Y qué decir de su hijo, Leland Jr., el muchacho cuya trágica muerte dio origen a todo este monumental legado? Su rostro infantil aún aparece en retratos y esculturas, pero su vida, breve y frágil, se ha convertido casi en un símbolo más que en una historia real y palpable. Pocos recuerdan que aquel adolescente, antes de morir, soñaba con ser arqueólogo y explorador de civilizaciones antiguas. Su pasión por las culturas remotas fue lo que llevó a sus padres a recorrer Europa, viaje durante el cual la enfermedad los sorprendió fatalmente. En cierto modo, la universidad que lleva su nombre se convirtió en la continuación de su sueño truncado, un lugar para descubrir, explorar y entender el vasto mundo, pero los sueños, cuando se mezclan con el poder y el dinero, se transforman. A medida que el siglo avanzaba, la universidad comenzó a establecer complejas relaciones con corporaciones, gobiernos y ejércitos. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus laboratorios participaron activamente en investigaciones militares de alto secreto. Décadas después, algunos de sus estudiantes crearían las empresas que definirían la era digital. El ciclo parecía repetirse inexorablemente: innovación, éxito, dominio y, a menudo, las sombras que los acompañaban. ¿Podría decirse que la universidad había heredado la ambición desmedida de sus fundadores? Sin duda alguna. La misma energía que impulsó a Leland a conquistar el oeste con rieles de acero impulsó a sus herederos intelectuales a conquistar el mundo con tecnología. Pero detrás de cada triunfo se escondía la misma pregunta moral y ética: ¿hasta qué punto el progreso justifica sus medios, incluso los más cuestionables? Mientras tanto, el misterio del asesinato de Jane seguía sin resolverse, una herida abierta en la narrativa histórica. A mediados del siglo XX, un investigador de la propia universidad decidió reabrir el caso por cuenta propia, impulsado por una profunda curiosidad. Revisó los registros médicos de la época, entrevistó a descendientes de los testigos y examinó meticulosamente los informes originales. Lo que encontró fue desconcertante y revelador. Había pruebas fehacientes de que los documentos oficiales habían sido modificados intencionadamente, y los análisis químicos de la época no coincidían con las conclusiones finales. Todo apuntaba a que alguien había intervenido deliberadamente para cerrar el caso antes de tiempo, para evitar un escándalo mayor. El nombre de David Starr Jordan volvió a aparecer en la investigación. Su figura, antaño respetada, comenzó a ser cuestionada severamente. El investigador descubrió que Jordan había ordenado el traslado inmediato del cuerpo de Jane sin permitir una segunda autopsia, y que presionó a las autoridades hawaianas para que cambiaran el informe original de la causa de la muerte. ¿Por qué un hombre de ciencia y de reputación se arriesgaría tanto por ocultar algo? La respuesta, según algunos, era simple y pragmática: poder. Jordan sabía que un escándalo de ese tamaño podría destruir la reputación de la universidad recién nacida y con ella su propio legado académico y profesional. El misterio nunca se resolvió completamente, pero las sospechas quedaron grabadas en la memoria colectiva. Desde entonces, el nombre de Jane Stanford carga con el peso de una verdad incompleta, una verdad que quizás nunca será revelada del todo a la luz pública. Y sin embargo, la ironía del destino quiso que la universidad, que nació del dolor inconsolable de una madre, se convirtiera en el lugar donde el mundo entero aprendería a mirar con esperanza hacia el futuro. Los hijos simbólicos de los Stanford ya no eran de carne y hueso, sino mentes brillantes que construían máquinas, sistemas complejos y sueños digitales. El espíritu de la familia
seguía vivo, pero transformado, diluido en los ideales y aspiraciones de una era completamente distinta. Al final, la historia de los Stanford no es solo la de una familia, sino la de un país entero en formación. Es el reflejo del impulso humano por conquistar, construir y trascender, incluso cuando las cicatrices de esa ambición permanecen ocultas y disimuladas. Cada paso de progreso, cada invento revolucionario, cada descubrimiento científico parece llevar consigo el eco de aquella voz que alguna vez, en el silencio de una noche en Hawái, susurró por última vez el nombre de un hijo perdido, y quizás sea en ese susurro persistente donde aún habita el verdadero misterio, no en quién la envenenó, sino en por qué tantos decidieron guardar silencio y encubrir la verdad. El silencio que siguió al funeral de Jane Stanford fue casi tan elocuente y revelador como su propia vida. En los periódicos, las crónicas oficiales la describieron como una mujer devota, una gran benefactora y una madre amorosa. Pero, entre las sombras del poder, su muerte era vista como una lección, una advertencia. Había quienes afirmaban que el verdadero crimen no fue el veneno que la mató, sino la verdad incómoda que se intentó enterrar con ella, porque detrás de cada línea escrita con elogios y alabanzas había páginas arrancadas, informes desaparecidos y voces que fueron silenciadas demasiado pronto. Durante las décadas siguientes, el mundo cambió con una velocidad vertiginosa. Los ferrocarriles que Leland Stanford ayudó a construir se convirtieron en el esqueleto vital de un país moderno. Las rutas que antes transportaban minerales, madera y ganado, ahora movían acero, maquinaria industrial y sueños de progreso. Pero mientras la nación miraba con optimismo hacia adelante, pocos se detenían a reflexionar sobre el alto costo humano y moral de llegar hasta allí. Las vastas fortunas se levantaron sobre cimientos inestables y, a menudo, cuestionables. Los contratos se firmaron con tinta y silencio cómplice, y las familias más poderosas construyeron sus imperios sobre el trabajo invisible y explotado de miles de hombres anónimos. Los Stanford no fueron una excepción a esta dinámica. La riqueza que los llevó a la cima tenía muchas raíces, algunas luminosas y legítimas, otras enterradas en la penumbra de los negocios coloniales y la especulación. En aquella época, el comercio con Asia era un mundo de oportunidades deslumbrantes y, a la vez, de engaños y prácticas inmorales. Las naves que cruzaban el vasto Pacífico no solo transportaban té, seda y porcelana, sino también opio, esa sustancia que destruyó sociedades enteras en China y generó una crisis humanitaria, fue, paradójicamente, una de las piedras angulares del sistema financiero que enriqueció a banqueros e inversores occidentales. En los archivos del siglo XIX se hallaron cartas y documentos de corresponsales que mencionaban operaciones sospechosas, bancos que ofrecían crédito a comerciantes involucrados directamente en el tráfico de opio, y nombres de hombres que, más tarde, serían celebrados como héroes del progreso y la industrialización. Entre esos nombres, el de Leland Stanford aparecía en los márgenes de algunas anotaciones, no como un actor directo en el tráfico, pero sí como un intermediario clave en los préstamos y transacciones financieras vinculadas al comercio oriental. ¿Podría un banquero de su envergadura ignorar el origen real del dinero que multiplicaba en sus cuentas bancarias? Esa conexión, tenue pero inquietante en sus implicaciones, vinculaba a los Stanford con uno de los negocios más oscuros y moralmente condenables del siglo. La misma fortuna que financió locomotoras que unieron el país y prestigiosas universidades pudo haber nacido, en parte sustancial, del sufrimiento incalculable de miles de adictos en otro continente, un contraste brutal, casi imposible de conciliar en una narrativa de pureza moral. Sin embargo, la historia rara vez ofrece líneas puras y éticamente intachables. El oro y la culpa suelen ir de la mano en los grandes relatos de ascenso y poder. Con el paso de los años, la Universidad de Stanford se consolidó como una de las instituciones académicas más prestigiosas del planeta. Los nombres de sus fundadores se transformaron en símbolos, el del progreso tecnológico, la educación de vanguardia
y la excelencia académica, pero quienes estudiaban el pasado con detenimiento sabían que toda grandeza tiene un precio y un origen complejos. Los retratos solemnes que colgaban en los pasillos de la universidad escondían una verdad incómoda. La institución educativa más moderna del mundo nació, en parte, del dinero de una era manchada por la codicia y las prácticas cuestionables. En la segunda mitad del siglo XX, esa paradoja histórica cobró una nueva forma y relevancia. De las aulas de Stanford surgieron los fundadores de las compañías que dominarían la era digital. Aquellos jóvenes brillantes que trabajaban en garajes y laboratorios improvisados estaban a punto de revolucionar la manera en que el ser humano se comunica, trabaja y piensa. La misma energía emprendedora que impulsó a Leland Stanford a conectar un continente con rieles, ahora conectaba al planeta entero a través de cables invisibles y redes de información. Pero con el nuevo poder tecnológico llegaron nuevas preguntas éticas y sociales. ¿Acaso las corporaciones tecnológicas, con su dominio global sobre la información, no replicaban, en cierto modo, los mismos patrones de los magnates industriales del siglo anterior? ¿No eran sus algoritmos y redes una nueva forma de ferrocarril, transportando no mercancías físicas, sino información, influencia y control social? La historia de los Stanford parecía repetirse bajo otro disfraz tecnológico. La ambición subyacente seguía siendo la misma, solo había cambiado su lenguaje de expresión y sus herramientas, y sin embargo, algo en la esencia profunda de aquella familia seguía latiendo con fuerza. Tal vez porque el proyecto de Leland y Jane había nacido de una emoción tan humana como universal, la pérdida inconsolable. Detrás de la maquinaria industrial, los bancos y los contratos legales, su tragedia personal era la de dos padres que intentaron vencer a la muerte a través del legado. Construyeron una universidad para perpetuar el nombre de su hijo, pero lo que realmente lograron fue perpetuar una pregunta existencial. ¿Qué ocurre cuando los muertos se convierten en el motor y la motivación fundamental de los vivos? En el caso de los Stanford, esa respuesta se manifestó en cada generación posterior de la universidad. Cada vez que un estudiante cruzaba los arcos de piedra del campus, estaba participando, sin saberlo plenamente, en el cumplimiento de un duelo transformado. Cada innovación tecnológica, cada descubrimiento científico, era una forma de mantener vivo el sueño trunco de aquel niño que nunca llegó a crecer. Sin embargo, no todos los legados históricos son nobles o puros. La institución también aprendió, con el tiempo, a proteger su imagen pública con el mismo celo con que los Stanford protegieron la suya. Los secretos familiares se transformaron en secretos institucionales. Los escándalos internos se ocultaron con comunicados elegantes y ambiguos. Las contradicciones se borraron con becas generosas y avances científicos que desviaban la atención. La perfección institucional tenía su propio sistema de defensa y ocultamiento. Pero el pasado siempre regresa, disfrazado de historia. A finales del siglo XX, un grupo de historiadores universitarios decidió revisar los documentos fundacionales de la institución, impulsados por el centenario de la universidad. Lo que descubrieron fue una red compleja de préstamos irregulares, favores políticos y sociedades ficticias. Muchos de los contratos originales del ferrocarril habían sido manipulados para ocultar sobreprecios y sobornos. Las ganancias obtenidas de esas operaciones fraudulentas, décadas atrás, habían servido en parte para financiar la fundación de la universidad. Los historiadores, conscientes del peso y la sensibilidad de sus hallazgos, debatieron internamente si debían hacerlo público. Al final, la decisión fue discreta y comprometida. Publicaron solo una parte de sus descubrimientos, omitiendo los detalles más comprometedores y perjudiciales. Las conclusiones oficiales hablaban de irregularidades administrativas, pero nunca utilizaron la palabra explícita corrupción. La historia, una vez más, fue reescrita y censurada para preservar el mito fundacional y el prestigio de la institución, y sin embargo, en los márgenes de esos documentos, en las notas personales de los investigadores que realizaron el estudio, aparecían frases que revelaban la cruda verdad subyacente. La fortuna de los Stanford
no puede entenderse sin los cuatro grandes. La universidad es, en esencia, su último gran proyecto empresarial. El paralelismo con el presente era inevitable y perturbador. En los mismos terrenos donde una vez se discutieron las rutas del ferrocarril y las expansiones territoriales, ahora se negociaban las rutas de la información digital y el control de las redes. Los grandes empresarios tecnológicos visitaban el campus en busca de jóvenes talentos y mentes brillantes, del mismo modo que los inversores del siglo XIX buscaban ingenieros y obreros para sus vías férreas. El espíritu del poder había cambiado de forma y de herramientas, pero no de propósito fundamental. ¿Era esto lo que Leland Stanford había imaginado cuando soñó con un país anido por el progreso material y la tecnología? ¿O el futuro que él ayudó a crear lo habría aterrorizado en su complejidad moral? Nadie puede saberlo con certeza absoluta. Lo único innegable es que el deseo de control y expansión que definió su vida sigue vigente y palpable en cada innovación tecnológica que promete cambiar el mundo. Y así, entre los pasillos de una universidad moderna, repleta de pantallas brillantes y complejos algoritmos, todavía se percibe el eco persistente de una historia que comenzó con el humo de las locomotoras y terminó con impulsos eléctricos. Un hilo invisible conecta inextricablemente el pasado con el presente, la ambición humana, siempre disfrazada de idealismo noble, siempre al borde del exceso y la desmesura. Quizás por eso, cada tanto, algún estudiante curioso encuentra una carta olvidada o un artículo antiguo y vuelve a preguntar lo mismo que todos los que han escuchado el nombre Stanford con atención. ¿De qué está hecho realmente el progreso humano? ¿De sueños idealistas o de silencios cómplices y verdades ocultas? El tiempo siguió su curso inmutable y con él la historia de los Stanford se fue desdibujando, eclipsada por los logros y el prestigio de la universidad que llevaba su nombre. Lo que había nacido de la tragedia de un hijo perdido y de la ambición desmedida de un matrimonio poderoso se transformó en una máquina de conocimiento, en un faro que atraía a las mentes más brillantes del planeta. Pero mientras el presente brillaba con luz propia, el pasado seguía susurrando desde las grietas del mármol, inmutable y persistente. A mediados del siglo XX, Stanford ya no era simplemente una universidad, era un símbolo palpable del poder intelectual estadounidense y de su hegemonía científica. En sus aulas se formaban ingenieros que construirían las primeras computadoras, científicos que trabajarían en proyectos espaciales de vanguardia y economistas que definirían los modelos financieros del mundo moderno. Los apellidos de sus graduados comenzaron a aparecer en los titulares de la prensa, asociados a innovaciones que transformaban la vida cotidiana de las personas. Pero, al mismo tiempo, entre los pasillos más antiguos aún colgaban los retratos silenciosos de Leland, Jane y aquel muchacho que nunca llegó a ser adulto. Sus rostros parecían observar el progreso con una mezcla enigmática de orgullo y advertencia. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el campus experimentó un auge y una expansión sin precedentes. El gobierno federal financió generosamente investigaciones científicas, los contratos militares impulsaron los laboratorios universitarios y los sueños tecnológicos comenzaron a tomar forma tangible. Sin embargo, en ese ambiente de euforia y progreso, pocos recordaban que la universidad había nacido bajo la sombra de un envenenamiento no resuelto. Los nuevos profesores hablaban con entusiasmo de física cuántica, de inteligencia artificial y de ingeniería de materiales, pero ninguno mencionaba a la mujer cuyo nombre todavía figuraba en los archivos como fundadora y víctima de un misterio. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios, y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Y, sin embargo, el destino tenía una forma extraña y persistente de mantener viva la memoria colectiva. En 1956, un grupo de investigadores decidió revisar los documentos originales del caso de Jane Stanford.
lo hicieron más por curiosidad académica que por un espíritu detectivesco, pero lo que encontraron fue suficiente para reavivar las viejas sospechas. Entre los papeles antiguos había telegramas con mensajes contradictorios, informes de autopsia incompletos y cartas entre funcionarios de California y Hawái en las que se mencionaban presiones políticas para encubrir la verdad. Al parecer, el gobernador de California de la época había intervenido discretamente para evitar que el escándalo afectara la reputación de la universidad recién fundada. Una vez más, la verdad parecía haber sido sacrificada en nombre del prestigio institucional y la imagen pública, y quizá esa fue la herencia más duradera de los Stanford, una lección persistente sobre cómo el poder, incluso cuando se disfraza de altruismo y filantropía, siempre protege primero sus propios intereses y su autoconservación. Pero el mundo no se detuvo por ello. Los hijos intelectuales de la universidad, los jóvenes ingenieros que soñaban con cambiarlo todo, no sabían o no querían saber de los fantasmas que caminaban silenciosamente detrás de ellos. Sus manos construían los cimientos de una nueva era, la de los circuitos electrónicos, los transistores y los computadores personales. En sus mentes, el pasado era solo un archivo cerrado y olvidado, y sin embargo, hay un detalle curioso y significativo. En los años 70, cuando los primeros laboratorios del Valle del Silicio comenzaban a surgir con fuerza, algunos empresarios recién graduados de Stanford solían reunirse bajo un arco del campus donde aún se conservaba una inscripción de Jane Stanford. Decía: el aire libre, la luz, el conocimiento y la juventud son la promesa del porvenir. Esa frase, escrita por una mujer que murió envenenada por el misterio, se convirtió, irónicamente, en el lema tácito de una generación que no temía desafiar los límites establecidos y las convenciones. Pero, ¿cuánto del espíritu original de los Stanford había realmente en aquella revolución tecnológica? Mucho más de lo que parecía a primera vista. La universidad había enseñado a pensar de manera independiente y creativa, pero también había heredado de sus fundadores la idea implícita de que la grandeza exige sacrificios significativos. Leland había construido un vasto ferrocarril sobre los cuerpos y el esfuerzo de miles de trabajadores. Los nuevos visionarios tecnológicos construían una red digital global sobre el tiempo y la privacidad de millones de usuarios. La escala había cambiado radicalmente, pero la lógica subyacente de la ambición y el progreso era la misma. El progreso avanzaba sin mirar atrás, como una locomotora sin freno. Sin embargo, cada cierto tiempo, la historia regresaba con una pregunta incómoda. En una conferencia de historia celebrada en el campus en los años 80, un profesor recordó el caso de Jane Stanford ante un auditorio repleto. Preguntó, con voz tranquila pero firme: ¿por qué una universidad fundada en la búsqueda de la verdad nunca se atrevió a investigar el asesinato de su propia fundadora? Nadie respondió. Solo se escuchó el sonido lejano y melancólico de las campanas marcando la hora. Esa pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta oficial, como tantas otras en la compleja historia de la familia, porque si algo define el legado de los Stanford es precisamente eso, la imposibilidad de cerrar su historia de manera definitiva. Cada avance científico, cada nuevo descubrimiento, cada nueva generación de estudiantes que pisa sus jardines, revive de algún modo el dilema moral original. ¿Pueden hacer el bien de algo que comenzó en la oscuridad y la ambición cuestionable? Los años pasaron, y con ellos el misterio se transformó gradualmente en un mito perdurable. Algunos autores publicaron libros insinuando diversas teorías sobre el crimen: una criada despechada, un administrador universitario celoso, incluso un intento de encubrimiento institucional. Ninguno logró aportar pruebas definitivas e irrefutables, pero todos coincidían en algo crucial: el caso fue silenciado deliberadamente. La muerte de Jane Stanford fue, en última instancia, el precio que se pagó por el nacimiento y la consolidación de una institución inmortal. Mientras tanto, el apellido Stanford siguió creciendo como una marca de éxito global. Las empresas tecnológicas más poderosas del planeta nacieron y prosperaron a la sombra de la universidad.
jóvenes talentosos que llegaban con una idea innovadora en mente se convertían en multimillonarios antes de cumplir los 30 años. Y en cada historia de triunfo y emprendimiento, el nombre de la universidad aparecía como garantía de talento, visión y poder de influencia. Pero, en los pasillos más antiguos del campus, donde el mármol aún conserva el frío de otro tiempo, hay una sensación difícil de describir con palabras. Los empleados que limpian los corredores al caer la noche dicen que a veces se escucha un leve murmullo, como un suspiro etéreo. Los estudiantes más supersticiosos afirman que, en los aniversarios de la muerte de Jane, el aire se vuelve más denso y pesado en el edificio principal. Nadie lo dice en voz alta, pero muchos sienten que el espíritu de la mujer que fundó el lugar sigue allí, observando en silencio, quizás preguntándose si todo lo que vino después justificó realmente su sacrificio y su trágico destino. La historia, después de todo, tiene una memoria mucho más profunda y persistente que los fríos archivos, y aunque los documentos puedan desaparecer, las preguntas morales no. ¿Qué precio tiene la ambición desmedida? ¿Cuánto cuesta realmente la inmortalidad en términos de verdad y justicia? El siglo XXI encontró a la Universidad de Stanford convertida en el epicentro global de la innovación tecnológica y el pensamiento. Desde sus aulas salieron los fundadores de las plataformas que moldearon la comunicación, el entretenimiento y la política mundial. La institución, que nació del amor profundo y del duelo, se transformó en el laboratorio donde se diseña el futuro de la humanidad. Y sin embargo, la paradoja persiste con fuerza. Cuanto más avanza el conocimiento y la tecnología, más parece repetirse el mismo patrón histórico. Leland construyó caminos de hierro para unir el país. Sus herederos intelectuales construyen caminos digitales para unir el mundo. Ambos prometieron conectar a las personas y facilitar el progreso, pero ambos también generaron desigualdades, conflictos sociales y nuevas formas de dependencia. Jane buscó inmortalizar el nombre de su hijo y, sin saberlo plenamente, inmortalizó también un ciclo de poder y ambición que nunca se detiene por completo. En los archivos históricos del campus aún se conserva la primera piedra que marcó el inicio de la construcción universitaria. En ella, grabadas con precisión, figuran las palabras de Leland: "El niño no ha muerto, vive en el espíritu de esta obra". Cada visitante que pasa frente a esa piedra suele detenerse unos segundos, sin entender completamente el profundo peso y significado de esa frase, porque en ella no solo está la devoción inquebrantable de unos padres, sino también la promesa eterna de que el dolor y la tragedia pueden transformarse en poder creativo y un legado duradero. Tal vez esa sea la verdadera esencia de los Stanford, una familia que hizo de la pérdida su motor impulsor, del misterio su herencia inconfesable y del conocimiento su venganza contra el olvido. Y aunque el tiempo ha intentado cerrar el círculo de su historia, ésta sigue abierta, tan viva como el día en que comenzó, entre el humo de las locomotoras y el aroma venenoso de un vaso de agua en Honolulu. El campus de Stanford, con sus arcos de piedra dorada y sus palmeras inmóviles bajo el sol de California, guarda en su silencio una historia profunda que pocos conocen a fondo. A simple vista, parece un santuario de conocimiento, innovación y juventud, un lugar idílico donde el futuro se escribe entre laboratorios de vanguardia y bibliotecas repletas de saber. Pero bajo esa calma aparente, la historia late con un ritmo antiguo y persistente, como si las sombras de los fundadores siguieran caminando etéreas entre los pasillos al caer la tarde. Hay algo extraño y fascinante en la forma en que el pasado se resiste tenazmente a morir. Los archivos pueden cerrarse al público, los nombres pueden borrarse de los registros oficiales, pero las preguntas morales y éticas nunca desaparecen del todo. En la Universidad de Stanford, esas preguntas se manifiestan cada cierto tiempo, cuando algún investigador o estudiante curioso decide volver a indagar en la compleja vida de Leland y Jane, y siempre, sin excepción, el misterio persistente termina conduciendo al mismo punto crucial, la noche del 28 de febrero de 1905, cuando Jane Stanford murió entre espasmos de dolor y gritos de agonía. Los detalles de esa noche fatídica
son conocidos en sus líneas generales, pero nunca del todo comprendidos en su totalidad. Jane había cenado con sus acompañantes, había bebido un poco de agua, y luego, al retirarse a su habitación, comenzó a sentirse gravemente indispuesta. El veneno, según los médicos que la atendieron, actuó con una precisión mortal y devastadora. Su cuerpo, antes frágil pero sereno, se retorció en un dolor insoportable. Los testigos hablaron de convulsiones violentas, de un grito que heló la sangre de todos los presentes y de una expresión final en su rostro que parecía más de sorpresa que de miedo o resignación. ¿Qué pensamientos cruzaron por su mente en ese instante crucial? ¿Supo quién la había traicionado? Las versiones posteriores de los hechos intentaron simplificar y minimizar el incidente. Algunos dijeron que fue un accidente fortuito, que el veneno provenía de una botella de agua contaminada sin intención. Otros insistieron en que se trataba de un suicidio, una idea absurda y descabellada para quienes conocían su carácter indomable. Jane era obstinada, fuerte y estaba acostumbrada a resistir las adversidades. Nunca se habría rendido de esa manera pasiva. El investigador que más se acercó a la verdad fue un médico hawaiano que se negó rotundamente a modificar su informe original. Afirmó con vehemencia que el envenenamiento era evidente e inequívoco, que alguien había introducido estricnina de forma deliberada en su bebida, pero sus declaraciones fueron silenciadas por las autoridades y sus documentos alterados o extraviados misteriosamente. Lo que siguió fue una coreografía de encubrimiento y manipulación, declaraciones contradictorias, traslados apresurados del cuerpo sin la debida autopsia, telegramas eliminados de los registros. El poder se encargó sistemáticamente de limpiar el escenario del crimen. La universidad, entonces, en su fase de infancia y fragilidad institucional, no podía permitirse el estigma de un escándalo de tal magnitud. Había demasiado en juego, demasiado prestigio por construir, y así el nombre de Jane Stanford fue enterrado bajo una capa de respeto forzado y olvido selectivo. Durante años, su retrato presidió los salones principales, pero nadie se atrevía a mencionar las circunstancias reales de su muerte. Era como si el eco del veneno aún flotara en el aire, un recordatorio silencioso de que el poder y la culpa siempre se mezclan inextricablemente en las historias más grandes y complejas. Décadas después, cuando la universidad ya era un imperio académico de renombre mundial, los rumores regresaron con fuerza. Un profesor de historia local publicó un artículo insinuando que el asesinato de Jane había sido planeado por miembros influyentes de la propia institución. Según su teoría, Jane estaba a punto de modificar el testamento para ceder la administración de la universidad a un grupo más reducido y transparente, algo que habría amenazado gravemente los intereses de figuras poderosas. El artículo fue rápidamente retirado de circulación y su autor perdió su puesto poco después, en un acto que muchos consideraron un nuevo encubrimiento. ¿Fue una mera casualidad o la repetición de un mismo patrón de silencio y encubrimiento que había protegido a los Stanford durante su vida y después de su muerte? El poder, al igual que el veneno, no mata de inmediato, actúa en silencio, se infiltra sutilmente en los espacios más puros e idealistas, hasta que el alma de una historia se transforma sin que nadie lo note plenamente. Eso fue lo que ocurrió con el legado de la familia. Lo que empezó como una cruzada noble por la educación terminó convertido en un símbolo de influencia global y poder. La universidad, que debía ser un tributo puro al hijo muerto, se volvió, paradójicamente, una fábrica de élites y líderes, y mientras más grande se hacía la institución, más se alejaba del espíritu original que Leland y Jane habían imaginado con idealismo. La universidad ya no era un templo del conocimiento accesible para todos, sino un espacio reservado para los escogidos, los herederos del poder y el privilegio. En cierto modo, la historia había dado un giro completo. Los Stanford, que alguna vez fueron una familia de recién llegados que desafiaban a las viejas dinastías establecidas del Este, habían fundado, sin quererlo, una nueva aristocracia moderna y tecnológica. Pero la memoria, con su implacable persistencia, tiene una forma sutil de vengarse.
En los últimos años del siglo XX, un documentalista descubrió un conjunto de cartas que habían permanecido olvidadas en una colección privada. Pertenecían a una de las damas de compañía de Jane y relataban con detalle los días previos a su muerte. En una de ellas, escrita apenas 3 días antes del envenenamiento, Jane mencionaba su profunda desconfianza hacia ciertas personas cercanas a la administración universitaria. Expresaba sentir que la observaban constantemente, que sus decisiones eran vigiladas y cuestionadas. También hablaba de un malestar físico persistente que la hacía sospechar que alguien había intentado envenenarla en una ocasión anterior. Si esas cartas eran auténticas y genuinas, no cabía duda alguna. Jane sabía que estaba en grave peligro, pero lo más perturbador fue lo que se encontró al final de la última carta, una frase escrita con trazo nervioso y urgente. Si me ocurre algo, asegúrense de que la universidad siga siendo del pueblo y no de los hombres. Esa advertencia parecía anticipar proféticamente todo lo que sucedería después. El documental nunca llegó a emitirse por completo. Los productores alegaron motivos legales y retiraron el material de la circulación pública. Solo fragmentos se filtraron con el tiempo, alimentando aún más la leyenda y el misterio. Y como toda leyenda, cuanto más se intentaba suprimirla, más fuerza y vigencia adquiría en la imaginación colectiva. Hoy, más de un siglo después, la historia de los Stanford sigue generando una profunda fascinación. Su nombre se asocia inequívocamente con el éxito, la ciencia y la innovación. Pero quienes conocen su origen saben que, detrás del brillo resplandeciente, se esconde una historia profundamente humana. Una familia marcada por la ambición desmedida, el dolor inconsolable y un misterio que el tiempo nunca logró resolver por completo. Y quizás esa sea la razón fundamental por la que su legado perdura con tanta fuerza, porque no hay nada más poderoso y cautivador que una historia que mezcla el progreso con la tragedia personal, una historia donde cada logro brilla un poco más intensamente, precisamente porque está teñido por la sombra persistente de lo que se perdió o se sacrificó. El espíritu de Leland aún parece recorrer las amplias avenidas del campus, ese mismo hombre que creyó con fervor que el futuro podía construirse con hierro y crédito. El de Jane, por su parte, permanece vigilante, como una madre que observa desde la eternidad lo que su sacrificio y su dolor engendraron, y el de su hijo, aquel niño que murió prematuramente en un hotel europeo, vive simbólicamente en cada aula, en cada descubrimiento científico, en cada mente que busca entender el mundo un poco mejor. Pero hay un hilo invisible y poderoso que une los tres destinos, el deseo profundo de vencer a la muerte y al olvido. Leland intentó hacerlo con la acumulación de riqueza y poder, Jane con la devoción y la creación de un legado educativo, y la universidad, su magna creación, con la difusión del conocimiento. Los tres fracasaron y triunfaron a la vez, porque aunque sus cuerpos desaparecieron hace más de un siglo, su historia sigue respirando y vibrando entre los muros ancestrales. A veces, cuando cae la tarde y el sol se refleja en los vitrales del campus, parece que todo lo que ocurrió hace más de 100 años sigue allí, detenido en el aire, suspendido en el tiempo, los trenes, los banqueros, el opio, el veneno, los contratos, los sueños, todo entrelazado inextricablemente en un mismo hilo, un hilo que recuerda que la grandeza nunca es pura, que detrás de cada monumento imponente hay una herida abierta, y que incluso los imperios nacidos del amor y las buenas intenciones pueden esconder en su origen un crimen sin resolver. ¿Quién mató a Jane Stanford? Quizás la respuesta exacta nunca importe tanto como lo que su muerte y su misterio representan, el precio ineludible que paga toda ambición cuando intenta trascender los límites de lo humano. Porque el poder, al igual que el veneno, siempre deja un rastro, incluso en aquellos que creen haberlo dominado por completo. Y mientras el mundo sigue avanzando con la misma velocidad vertiginosa con la que un día corrieron los trenes de Leland, la historia de los Stanford continúa, invisible pero resonante, entre las columnas de piedra y los ecos del pasado, allí donde todo comenzó, en el deseo inquebrantable de una familia por desafiar al tiempo, sin saber que el tiempo, paciente y silencioso, siempre termina ganando la batalla final.
Con el paso de las décadas, el mito de los Stanford se despojó gradualmente de su carácter puramente familiar para transformarse en una profunda metáfora nacional. Lo que en un principio fue la historia de una familia poderosa y trágica, con el tiempo se convirtió en una parábola moral sobre el costo del progreso, la ética del éxito y la intrínseca fragilidad de la gloria terrenal. Nadie podía negar que la universidad que fundaron había cambiado el mundo de manera significativa, pero tampoco se podía ignorar que sus cimientos se habían levantado sobre decisiones marcadas por la ambición desmedida, la codicia y el dolor personal. A comienzos del siglo XXI, mientras la tecnología alcanzaba límites que los propios fundadores jamás hubieran imaginado, los descendientes más lejanos del apellido Stanford ya no tenían poder directo sobre la universidad. Sin embargo, el nombre seguía siendo una llave que abría puertas en todos los rincones del planeta. Empresas de vanguardia, fundaciones filantrópicas e incluso misiones espaciales llevaban la marca del conocimiento y la innovación que había nacido de aquella tragedia familiar. Y aunque nadie lo dijera abiertamente, muchos de los que pasaban por sus aulas sabían que detrás del prestigio se escondía una historia demasiado humana, demasiado compleja y contradictoria como para ser ignorada o simplificada. Los académicos de aquel tiempo comenzaron a hablar del síndrome Stanford, una expresión que hacía referencia a la obsesión por la perfección institucional y la tendencia a ocultar cualquier falla o debilidad en nombre del prestigio y la imagen impoluta. Según algunos estudios, esa cultura del éxito inquebrantable tenía sus raíces profundas en la propia personalidad de Jane Stanford, la mujer que no podía tolerar el fracaso ni siquiera ante la muerte. Su universidad debía ser impecable, eterna, intocable. Lo que no encajaba en esa visión idealizada se borraba sistemáticamente, como si el pasado pudiera ser reescrito con solo un decreto o un discurso bien pronunciado y convincente. Pero el pasado nunca se borra del todo, siempre regresa, disfrazado de descubrimiento inesperado o de casualidad fortuita. Así ocurrió cuando, a principios del siglo XXI, un historiador amateur encontró en un mercado de antigüedades un lote de documentos personales pertenecientes a un antiguo funcionario del consulado estadounidense en Hawái. Entre esos papeles, amarillentos por el tiempo y casi legibles, se hallaba una copia de un telegrama que mencionaba de manera explícita la intervención de altos cargos en la investigación de la muerte de Jane Stanford. El mensaje, fechado pocos días después del incidente, decía con una frialdad perturbadora: orden recibida, caso debe cerrarse, demasiado peligroso para la institución. El hallazgo, aunque no fue publicado oficialmente en una revista académica, circuló discretamente entre algunos académicos que se dedicaban a estudiar la historia oculta de la universidad y sus orígenes. Durante un tiempo se intentó verificar la autenticidad del telegrama. Los expertos en caligrafía confirmaron que el papel y la tinta correspondían a la época. Las fechas coincidían perfectamente y el nombre del remitente era el de un funcionario real y verificable. Todo apuntaba a que aquel documento era genuino y de gran relevancia histórica. Pero justo cuando se preparaba su difusión pública, el archivo desapareció misteriosamente de manos del investigador. Nunca se supo con certeza si fue robado intencionadamente, extraviado o destruido por razones desconocidas. Lo cierto es que aquel incidente, más que aclarar las dudas persistentes, las multiplicó exponencialmente. Era como si la historia misma se negara obstinadamente a dejarse revelar por completo. En el campus, mientras tanto, las cosas seguían su curso habitual. La vida académica avanzaba sin interrupciones entre conferencias, innovaciones tecnológicas y logros científicos. Pero bajo esa superficie de aparente normalidad, una corriente subterránea de curiosidad crecía entre los más jóvenes. Los nuevos estudiantes, acostumbrados a cuestionarlo todo en la era digital, comenzaron a interesarse genuinamente por los orígenes y la historia de la universidad. Algunos organizaron grupos de lectura dedicados a los primeros años de la institución. Otros exploraron archivos digitales buscando rastros del escándalo. Y poco a poco, la figura de Jane Stanford
volvió a ocupar el lugar prominente que le había sido arrebatado por el silencio oficial. En las aulas universitarias se empezó a hablar de ella no solo como una víctima pasiva de las circunstancias, sino como una mujer adelantada a su tiempo. Su papel crucial en la fundación de la universidad fue revalorizado y puesto en perspectiva histórica. Los historiadores comenzaron a demostrar que, en muchas decisiones clave, Jane había tenido un papel mucho más relevante y activo que su propio marido, Leland. Fue ella quien impulsó la idea visionaria de una universidad laica, abierta a todos y gratuita, algo insólito y revolucionario para su época. Fue ella quien concibió el proyecto como una institución para hombres y mujeres por igual, un concepto verdaderamente transformador en un país donde la educación superior femenina era aún una rara excepción, y sin embargo, el mismo carácter fuerte y decidido que la llevó a construir un sueño tan audaz fue Penguoku el que la dejó sola y vulnerable frente a su trágico destino. Su independencia de pensamiento y su firmeza inquebrantable incomodaron profundamente a quienes preferían una figura femenina dócil y ornamental, confinada a los roles tradicionales. Su presencia fuerte y activa dentro de la universidad generó resentimientos y hostilidades ocultas. Esa hostilidad silenciosa fue creciendo con el tiempo, hasta que finalmente se transformó en algo mucho más peligroso y letal. Algunos biógrafos contemporáneos sostienen que el veneno que acabó con su vida fue más simbólico que químico en su esencia. Era el veneno del poder disfrazado de lealtad, de los intereses cruzados que se alimentan del silencio y el encubrimiento, y es posible que Jane lo supiera y lo intuyera. Tal vez por eso dejó escritas aquellas últimas y enigmáticas palabras en sus diarios. He aprendido que la muerte llega de la mano de los que sonríen. A medida que su historia personal se reabría al escrutinio público, la figura de Leland Stanford también fue reinterpretada con nuevos matices. Ya no se le veía solo como un magnate sin escrúpulos, sino como un hombre atrapado entre la ambición desmedida y la contradicción moral inherente a su tiempo. Su fe inquebrantable en el progreso lo llevó a financiar obras monumentales, pero su visión del mundo estaba profundamente marcada por el poder económico y la acumulación de capital. Quería ser recordado no solo como un empresario exitoso, sino como un arquitecto del futuro, y lo logró, aunque el precio personal y moral fuera más alto de lo que jamás imaginó. En una de sus últimas cartas, escrita poco antes de morir, Leland confesaba: «He construido caminos de hierro, pero no he podido construir el camino de la felicidad». Esa confesión íntima, ignorada por muchos en su momento, resume la esencia profunda de su tragedia personal. Detrás del hombre público, del político y del filántropo, había un ser humano profundamente consciente de que el dinero y el poder nunca podrían comprar la redención o la verdadera felicidad. El contraste entre Leland y Jane es lo que otorga a su historia ese aire de tragedia clásica y atemporal. Él representaba la voluntad férrea de dominio, la fuerza implacable del progreso material. Ella, por el contrario, encarnaba la sensibilidad del alma que busca sentido en medio del vacío existencial. Y entre ambos, el hijo perdido se convirtió en el símbolo conmovedor de todo lo que aspiraban a recuperar: el amor puro, la esperanza renovada, la inocencia perdida. En el fondo, la universidad fue un intento desesperado de resucitar al hijo a través del conocimiento y la educación. Pero, como todo intento de vencer a la muerte, terminó rodeado por la sombra ineludible de lo inevitable. En los últimos años, un grupo de cineastas independientes propuso realizar una película sobre los Stanford. El proyecto prometía explorar el costado más humano y complejo de la historia, alejándose de los clichés superficiales sobre los magnates del siglo XIX. Pero cuando los productores buscaron apoyo institucional, la universidad se negó categóricamente a participar. El guión fue considerado inconveniente y potencialmente perjudicial para su imagen. Una vez más, la historia incómoda fue protegida por el muro impenetrable del prestigio institucional, y sin embargo, cada intento de silencio solo aviva, paradójicamente, la curiosidad y el deseo de verdad, porque las historias verdaderamente poderosas no mueren,
mutan, se esconden, reaparecen cuando el mundo está finalmente listo para escucharlas de nuevo con una perspectiva más abierta. Hoy, cuando los trenes que alguna vez representaron el progreso y la conexión han sido reemplazados por redes digitales que recorren el planeta a la velocidad de la luz, el legado de los Stanford se siente más vigente y relevante que nunca. Su historia es, en esencia, la historia de la humanidad entera, el anhelo inagotable de trascender, el costo ineludible del poder y la inevitable huella persistente del pasado en el presente. Hay quienes dicen que, si uno camina por el campus al anochecer, cuando el sol se hunde majestuosamente tras las colinas de Santa Cruz y las sombras se alargan sobre los edificios históricos, puede sentir una presencia leve, casi imperceptible. No es miedo, sino una extraña mezcla de respeto y melancolía, como si algo o alguien aún cuidara aquel lugar. Quizás sea el eco persistente de una madre que nunca se resignó a perder a su hijo. Quizás sea la memoria de una época en la que el mundo creyó con fervor que la fe en el progreso material podía vencerlo todo, incluso la muerte. Pero también puede ser, simplemente, la historia misma, recordando a quienes la olvidaron o intentaron silenciarla, susurrando entre las hojas de los árboles lo que los libros oficiales prefirieron callar, que detrás de cada universidad, cada imperio, cada éxito aparente, hay siempre una vida que pagó el precio de ese sueño, y que el misterio, al final, no es tanto quién mató a Jane Stanford, sino por qué su historia sigue tan viva y resonante cuando tantas otras se desvanecieron sin dejar rastro alguno. En los años recientes, el nombre Stanford se ha convertido en sinónimo de innovación de vanguardia, prestigio académico y éxito rotundo a nivel global. Pero cada vez que una nueva generación pronuncia esa palabra sin una reflexión profunda sobre su origen, la historia parece agitarse bajo la superficie, como si las viejas voces se negaran a quedar del todo en silencio. Tal vez porque la universidad, aunque moderna y resplandeciente, sigue siendo una extensión tangible del sueño y del dolor inconsolable de una familia que quiso desafiar al destino. El siglo XXI trajo consigo un mundo hiperconectado y globalizado, donde los ideales de Leland y Jane adquirieron nuevas formas tecnológicas. La red global que une a las personas recuerda, en cierto modo, a los rieles del ferrocarril que unió un vasto continente. Lo que antes eran locomotoras imponentes, ahora son servidores informáticos. Lo que antes transportaba carga física, ahora transporta información y datos. Y sin embargo, en el fondo, la ambición intrínseca que los movía es la misma: conquistar la distancia, dominar el tiempo y dejar una huella imborrable en la historia. En los congresos académicos y las charlas de graduación se menciona a los Stanford como ejemplos de visión estratégica y filantropía. Se habla de su generosidad, de su fe inquebrantable en la educación como motor de cambio, de su deseo sincero de mejorar el mundo. Pero rara vez se recuerda que esa fe nació del duelo y de la pérdida, y que la universidad fue, en esencia, un monumento levantado sobre una tumba. El joven Leland Jr., aquel muchacho que soñaba con explorar el mundo, se convirtió en la chispa de un legado que transformó la historia, aunque él mismo jamás vio ni un aula ni un alumno. Su muerte prematura dio vida a una institución que, paradójicamente, buscaba enseñar cómo vivir, y quizá ahí radique el verdadero misterio y la profunda complejidad de los Stanford, en su empeño indomable por convertir la pérdida en creación, el dolor en conocimiento. Su historia demuestra que la humanidad, incluso en su lado más oscuro y contradictorio, siempre busca sentido en medio del caos y la adversidad. Leland construyó trenes para unir ciudades y territorios. Jane levantó una universidad para unir almas a través del saber. Y ambos, sin proponérselo plenamente, crearon un símbolo eterno de las contradicciones humanas: el progreso como una forma de redención, la fe como un escudo contra la culpa y el olvido. Pero el tiempo, que nunca deja cuentas sin saldar, ha ido devolviendo a la superficie los fragmentos de verdad que el poder intentó enterrar. A mediados de la segunda década del nuevo milenio, una periodista de investigación comenzó un estudio exhaustivo sobre los orígenes financieros de las grandes universidades estadounidenses.
Entre los documentos que revisó, halló una serie de cartas cruzadas entre antiguos banqueros y funcionarios del gobierno de California, fechadas en los años posteriores a la construcción del ferrocarril. En ellas se mencionaban préstamos irregulares, favores políticos y, de manera apenas disimulada, pagos destinados a asegurar concesiones públicas y lucrativas. Entre esos nombres volvía a aparecer el de Leland Stanford, vinculado a transacciones dudosas. Los archivos mostraban cómo su banco había sido uno de los principales beneficiarios de los contratos ferroviarios y cómo parte de esas ganancias, obtenidas en ocasiones de forma cuestionable, fue desviada años después a la fundación de la universidad. La periodista no buscaba destruir un mito nacional, pero su investigación despertó un debate profundo sobre el verdadero origen de las grandes instituciones educativas y la ética de su financiación. El artículo, publicado con el título revelador Los caminos del hierro y del alma, generó una ola de controversias y reacciones. Algunos lo consideraron un ataque injusto y revisionista, otros una oportunidad necesaria para la reflexión crítica. La universidad respondió con un comunicado elegante, reconociendo la complejidad moral del pasado, pero subrayando enfáticamente que su misión actual trascendía cualquier error histórico puntual. Sin embargo, entre las líneas de ese mensaje se percibía una incomodidad evidente y una tensión subyacente. Era como si las palabras de Jane, aquellas que advertían sobre las fuerzas ocultas que rodeaban su obra, volvieran a cobrar vida y a resonar con fuerza. ¿Puede una institución nacer de la culpa o de orígenes moralmente ambiguos y aún así ser una fuente de luz y conocimiento para el mundo? Tal vez sí. El ser humano, al fin y al cabo, está hecho de profundas contradicciones. Las mismas manos que un día construyeron rieles de acero sobre el dolor ajeno son las que, décadas después, crearon un refugio para las mentes brillantes que cambiarían el mundo. Mientras la polémica se apagaba lentamente, la periodista recibió una carta anónima y enigmática. El remitente afirmaba poseer documentos inéditos sobre la muerte de Jane Stanford, entre ellos un informe médico alternativo al oficial. Decía que el caso nunca fue un simple envenenamiento accidental y que el móvil no era personal, sino institucional. El autor de la carta pedía reunirse en secreto, pero nunca llegó así a hacerlo. Días antes de la fecha pactada, desapareció sin dejar rastro, añadiendo un nuevo capítulo al misterio. Aquella historia, que podría parecer una invención novelesca, fue documentada cuidadosamente en los archivos de la propia periodista. Su cuaderno de notas, hallado años después, contiene una frase escrita con tinta azul. El veneno era real, pero el silencio fue más mortal. Esa frase, más que una conclusión definitiva, parecía un epitafio que encapsulaba la verdad subyacente. La verdad, como siempre ocurre con las grandes historias, quedó suspendida en un punto intermedio entre la realidad factual y la leyenda. El caso Stanford se convirtió en un terreno fértil donde los hechos se mezclan con la intuición, donde la historia se entrelaza inextricablemente con la emoción y el drama humano. Y, tal vez por eso, sigue fascinando profundamente, porque más allá de la intriga y del crimen, habla de algo que todos comprendemos en lo más profundo de nuestro ser, el deseo de ser recordados, de dejar algo que perdure más allá de nuestra efímera existencia. En ese sentido, la historia de los Stanford es también una advertencia moral. Nos recuerda que la grandeza no siempre nace de la virtud impoluta, sino del impulso de redimir lo que no puede corregirse o deshacerse, que los monumentos más bellos a veces surgen del arrepentimiento o de la necesidad de expiación, y que el conocimiento, aunque parezca un refugio de pureza y objetividad, nunca está libre del peso y las implicaciones de su origen y su financiación. Hoy, al caminar por el campus de Stanford, es fácil dejarse llevar por la belleza de los jardines, la perfección arquitectónica de los edificios y la vitalidad contagiosa de los estudiantes. Pero si uno se detiene en el silencio de la noche, puede sentir que bajo esa calma aparente aún se mueven las corrientes subterráneas del pasado, el ruido imaginario de un tren lejano, el tintinear de una copa envenenada, el murmullo melancólico de una madre
que busca respuestas. Hay un rincón discreto del campus, junto a una fuente que pocos visitan, donde una pequeña placa recuerda el año de la fundación de la universidad. En letras casi borradas por el tiempo se lee: "A la juventud de América, en memoria de mi hijo". Ninguna frase resume mejor el corazón de esta historia, porque detrás de cada laboratorio de vanguardia, de cada idea revolucionaria, de cada premio Nobel y cada logro científico, sigue latiendo la promesa que dio origen a todo, la promesa de una madre que quiso transformar el dolor más profundo en esperanza y en un legado duradero. Quizás, después de todo, esa promesa se cumplió de alguna manera, pero el precio fue alto, incalculable en términos humanos, y aunque el tiempo haya convertido a Stanford en una de las instituciones más respetadas e influyentes del mundo, el eco persistente de su origen complejo y contradictorio nunca se ha apagado del todo. Algunos historiadores sostienen que los Stanford encarnan la contradicción más antigua y profunda de la humanidad, la creencia de que el progreso material y el éxito pueden limpiar los pecados y las sombras del pasado, pero la historia demuestra una y otra vez que nada se borra por completo. Los trenes de Leland abrieron caminos y conectaron regiones, pero también dejaron cicatrices profundas en la sociedad. Las decisiones de Jane dieron vida a una universidad de renombre, pero su muerte quedó marcada por la intriga y la traición, y el hijo, que fue el motivo original de todo, permanece eternamente joven, detenido en el tiempo, convertido en símbolo de lo que nunca se alcanzó por completo en la vida. A lo largo de los años, se han intentado escribir biografías definitivas de la familia, pero ninguna logra cerrar la historia de manera concluyente. Siempre falta algo crucial, un dato olvidado, una carta perdida, una mirada inescrutable. Tal vez porque la historia de los Stanford no está hecha para cerrarse, sino para recordarnos que incluso los imperios más grandiosos, nacidos de las mejores intenciones, llevan en su interior una herida abierta que nunca sana del todo. Esa herida, sin embargo, también es una fuente inagotable de creación y de inspiración, y quizá por eso, en un extraño y delicado equilibrio, el legado de los Stanford continúa creciendo y evolucionando. Su universidad sigue siendo una fábrica de sueños y de innovación, una de las pocas instituciones capaces de inspirar a millones de personas en todo el planeta. Pero cada vez que alguien pronuncia su nombre, las sombras del pasado parecen inclinarse levemente, recordando que nada grande se construye sin sacrificio y que todo conocimiento, tarde o temprano, debe enfrentarse a su propia verdad y a sus orígenes complejos. El presente se erige sobre las ruinas y los cimientos del pasado, y en el caso de los Stanford, ese pasado nunca ha dejado de murmurar su presencia. La universidad que lleva su nombre brilla hoy como un faro resplandeciente del conocimiento global, cuna de inventores visionarios, empresarios audaces, pensadores profundos y soñadores incansables. Cada año, miles de jóvenes llegan desde todos los rincones del planeta buscando en sus aulas el secreto del éxito, la fórmula para construir el futuro, el camino hacia la grandeza. Pero entre los cimientos de mármol y las avenidas llenas de luz, todavía respira la historia de una familia que quiso vencer al tiempo y terminó, paradójicamente, atrapada y definida por él. Nadie puede caminar por el campus sin cruzarse con los símbolos de ese legado omnipresente. El mausoleo familiar, oculto discretamente entre los jardines, guarda los restos mortales de Leland, de Jane y de su hijo. Pocos visitantes se atreven a entrar, y quienes lo hacen describen una sensación extraña y ambigua, una mezcla de paz serena y profunda melancolía. En el centro del mausoleo, una estatua de mármol blanco representa al joven Leland Jr. como un ángel de rostro sereno, sosteniendo un libro abierto. Su madre descansa a un costado, representada con las manos cruzadas sobre el pecho, mirando hacia el norte, como si aún vigilara con devoción la universidad que fundó con tanto esfuerzo. El aire allí dentro es denso y pesado, y el silencio parece tener un peso tangible. A veces, algún estudiante curioso deja flores frescas en la entrada del mausoleo. Nadie lo enseña oficialmente, pero todos saben que es una especie de tradición silenciosa, un tributo espontáneo a la mujer que lo sacrificó todo
por un sueño noble. Las flores duran poco tiempo, el viento las arrastra y el tiempo las descompone, como si la historia misma se encargara de recordarnos lo efímero de la gratitud humana. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo, porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Con los años, la imagen de Jane ha cambiado y se ha enriquecido. Hoy, más de un siglo después de su muerte, muchos la ven como una precursora valiente, una mujer que desafió las estructuras patriarcales de su tiempo. Fundó una universidad de vanguardia en un país donde casi ninguna mujer tenía poder o influencia real, y lo hizo enfrentándose a políticos poderosos, a banqueros influyentes e incluso a su propio círculo social conservador. Su lucha fue silenciosa pero constante y firme, y aunque el misterio de su muerte jamás se resolvió por completo, su voz sigue resonando en la historia de cada estudiante que pisa ese suelo buscando su destino y su verdad. Leland, por su parte, se ha convertido en una figura histórica ambigua y polarizante. Para algunos, fue un visionario audaz, un hombre que entendió antes que nadie que el poder económico podía transformar una nación. Para otros, fue un símbolo elocuente de la corrupción disfrazada de progreso. Sus ferrocarriles unieron un vasto país, pero lo hicieron a costa de miles de vidas olvidadas y explotadas, de contratos amañados y fraudulentos, de fortunas amasadas con un peso moral imposible de borrar o justificar. Sin embargo, su nombre sigue grabado en piedra, inmortalizado no tanto por lo que fue en vida, sino por lo que su esposa Jane decidió que debía representar simbólicamente, y entre ellos, siempre, la figura del hijo ausente, Leland Stanford Jr., el joven que no llegó a ver su propio futuro, pero cuyo nombre se convirtió en la semilla fundacional de uno de los proyectos educativos más trascendentales de la historia. Su rostro infantil aparece en pinturas, en esculturas, en fotografías antiguas, con ojos tristes y un semblante noble. Es el símbolo conmovedor de la pérdida que dio origen a la esperanza, la figura trágica que hizo posible que el duelo se transformara en un legado de conocimiento y progreso. La historia de los Stanford es también la historia de un país que creció demasiado rápido, que confundió el poder material con la virtud moral, y que aprendió demasiado tarde que el progreso siempre se exige sacrificios y tiene un costo humano. Lo que comenzó con el rugido potente de las locomotoras terminó con el zumbido constante de los servidores informáticos. Lo que antes fue hierro y carbón, ahora es silicio y luz digital. Pero el espíritu subyacente es el mismo, el de quienes buscan trascender sin detenerse a mirar las sombras incómodas que dejan atrás en su camino. En los últimos años, la universidad ha intentado activamente reconciliarse con su complejo y controvertido pasado. Se han abierto exposiciones sobre la construcción del ferrocarril, reconociendo públicamente el trabajo forzado y la explotación de los inmigrantes chinos. Se han desclasificado documentos históricos sobre los primeros años de la institución, y algunos profesores han propuesto incluir la historia de Jane y su misteriosa muerte en los programas académicos. Tal vez sea una forma de cerrar el círculo, de dar voz a quienes fueron silenciados por el poder. Tal vez sea solo el intento de limpiar una herida institucional demasiado profunda para sanar del todo, pero incluso ese gesto de reparación histórica tiene algo de profundamente poético, porque, al final, lo que mantiene viva y relevante a una historia no es la perfección impoluta, sino la verdad en toda su complejidad. Y la verdad de los Stanford no es la de los héroes o la de los villanos unidimensionales, sino la de seres humanos que amaron intensamente, sufrieron profundamente, traicionaron y soñaron con grandeza. A veces, los guías del campus cuentan una anécdota significativa a los visitantes. Dicen que cuando Jane Stanford ordenó levantar los primeros edificios de la universidad, insistió en que la piedra fuera de un color cálido, un tono dorado que captara la luz del atardecer californiano.
Quería que cada día, al caer el sol, la universidad se tiñera del color de la esperanza y la promesa. Esa elección estética, aparentemente menor, simboliza mejor que cualquier discurso la esencia de su legado, el intento incansable de transformar la oscuridad en luz, y quizá esa sea la lección más profunda que sobrevive al paso de los siglos. Los Stanford no fueron santos ni monstruos, sino algo mucho más complejo, personas que buscaron sentido y trascendencia en un mundo en el que el dinero y el poder lo eran casi todo. Su historia nos recuerda que la ambición desmedida puede construir imperios materiales, pero solo el amor y la compasión pueden darles un alma verdadera. Que el conocimiento sin compasión se convierte en arrogancia y deshumanización, y que incluso el mayor de los logros carece de valor intrínseco si no nace del deseo genuino de comprender y elevar al otro. Cada generación vuelve a preguntarse qué ocurrió realmente aquella noche fatídica en Honolulu. Cada nuevo investigador intenta encontrar la pieza que falta, el motivo que explique lo inexplicable, pero quizás el verdadero misterio no esté en el veneno ni en los culpables directos, sino en lo que la tragedia y el dolor lograron generar. Sin la muerte de Jane, sin la pérdida del joven Leland, sin la ambición desmedida de su padre, no existiría la universidad que hoy marca el pulso del futuro global. A veces, la historia avanza impulsada por las heridas que no logran cerrarse por completo. Al caer la noche, cuando el viento atraviesa las arcadas históricas del campus y las luces comienzan a encenderse una a una, el lugar adquiere una belleza serena y melancólica. Los estudiantes caminan con libros en la mano, sin saber que están pisando el sueño de una familia que quiso vencer la muerte a través del conocimiento. Nadie escucha conscientemente el rumor del pasado, pero está allí, inmanente en cada paso, en cada piedra ancestral. Algunos dicen que si uno se detiene frente al mausoleo y guarda silencio, puede oír el sonido leve y fantasmal de un tren lejano. No hay vías de ferrocarril cerca del campus, ni estaciones activas, pero el eco del tren que construyó la fortuna de los Stanford parece seguir recorriendo el tiempo. Otros aseguran que, en noches muy tranquilas, se percibe el aroma dulce y extraño de flores tropicales, el mismo que debió impregnar la habitación donde Jane tomó su último aliento. Tal vez sean solo leyendas populares, o tal vez, como ocurre con todas las historias verdaderamente humanas y trascendentes, los muertos nunca se van del todo. Viven en los lugares que levantaron, en las ideas que inspiraron, en los sueños que otros continúan persiguiendo. La universidad se alza hoy como un monumento viviente a la paradoja inherente a la condición humana. En sus aulas se estudian las leyes del universo, se diseña el futuro, se crean tecnologías que alteran la realidad misma, y sin embargo, bajo esa superficie de innovación y grandeza, sigue palpitando el recuerdo persistente de un crimen sin resolver, de una madre envenenada por la ambición ajena, de un niño que se convirtió en símbolo eterno de la pérdida y la esperanza. La historia completa de los Stanford no termina con una respuesta única y definitiva, sino con una pregunta abierta. ¿Puede el conocimiento, en su búsqueda implacable, redimir la culpa original? ¿Puede el amor incondicional vencer a la corrupción inherente al poder? Tal vez esa sea la verdadera lección que dejaron, que la redención no se mide por lo que uno logra materialmente, sino por el legado que deja después de caer o de desaparecer. En el fondo, su historia no habla solo de una familia específica, sino de la humanidad entera. Todos somos herederos de esa tensión constante entre el deseo de trascender y el peso ineludible de nuestros errores y fallos. Todos, en mayor o menor medida, caminamos sobre las huellas de quienes confundieron la ambición personal con un propósito más elevado. Y así, mientras los trenes del pasado se disuelven en la memoria colectiva y las redes digitales del presente dominan el mundo, la voz silenciosa y etérea de Jane Stanford sigue resonando como una plegaria universal. Que el conocimiento sirva para sanar, no para herir. Que el poder ilumine, no destruya. Que la memoria no sea una carga, sino un camino hacia la verdad. Cuando el último rayo del sol toca las torres del campus y tiñe de oro los muros de los edificios, parece que su deseo, por un instante fugaz,
se cumple, porque aunque los siglos cambien, aunque los nombres de las personas se olviden, hay historias que permanecen encendidas, brillando con la luz que nace del dolor y del amor. Y entre todas ellas, pocas son tan humanas, tan contradictorias y tan eternas como la de los Stanford, una familia que quiso desafiar a la muerte y al olvido y que, sin saberlo plenamente, consiguió algo aún más grande, vencer la efímera naturaleza del tiempo y alcanzar la inmortalidad a través de un legado perdurable.